Hola a todos. Entonces, pues primero espero que estén bien, que en esta cuarentena pues estén tranquilos, pues cuídense, cuiden a su familia, no sé. Bueno, entonces pues vamos a continuar con un poco la clase y vamos a avanzarle a estos temas porque pues a lo mejor lo más seguro es que el semestre se termine de esta manera. Entonces, pues bueno, entonces nos habíamos quedado en la parte en la que habíamos probado que en cualquier álgebra normada el espectro siempre es distinto del vacío. Y una cosa que no he mencionado, pero es que es una álgebra compleja. Sí, o sea, los resultados que hemos sacado ahorita son cuando el espacio vectorial está sobre los complejos. En realidad, las álgebras reales, cuando son álgebras sobre el campo de los números reales, son un poco más complicadas. No se tiene, por ejemplo, este resultado. Tenemos un ejemplo sencillo en donde tengo yo una álgebra real, pero no es el espectro de todos los elementos es distinto del vacío. Ahí pueden tener espectro igual al vacío. Entonces, por eso es más fácil trabajar con las álgebras complejas, porque resulta que siempre su espectro pues es distinto al vacío, entonces no hay ningún problema. Entonces, pues vamos a ver una aplicación de ese teorema. Vimos un ejemplo, ¿no?, de un álgebra y algunos ejemplos del espectro. Bueno, entonces este teorema es importante porque se ha tratado de generalizar a más espacios, a las álgebras topológicas, por ejemplo. Recuerden que la álgebra topológica es como el contexto general donde trabajan las álgebras, donde se generalizan cosas de las álgebras de Banach. Entonces, pues este se llama el teorema de Gelfand-Mazur. Entonces vamos a anotarlo por acá. Espérenme, déjenme algo más grande la línea. Entonces, teorema Gelfand. Entonces, pues se le atribuye a los dos porque los dos por separado probaron el resultado. Nada más que uno de ellos lo probó en un contexto más general. Como que probó Gelfand, si no mal recuerdo, fue el que probó el caso para álgebras complejas, normales como estamos en el contexto ahorita. Y Mazur probó el caso para álgebras reales, que es lo que les decía ahorita al principio del video. Bueno, ¿qué es el teorema? Si ustedes tienen A una álgebra normada, con unidad compleja, vamos a ponerle compleja, ¿no?, con unidad E, tal que para cada X X en A, X es distinto de 0, X distinto de 0, se tiene que existe el inverso multiplicativo. Existe X a la menos 1. Es decir, vamos a poner aquí, X es invertible. ¿Está bien? Entonces la conclusión es que no tiene que ser otra más que el campo de los escalares es isométricamente isomorfase. Entonces A
isomorfa a los complejos. ¿Está bien? O sea, la única álgebra normada en la que cualquier elemento distinto de cero es invertible es los complejos. ¿Está bien? O sea, es isométricamente isomorfa a los complejos. Recuerden que ¿qué quiere decir que sea isométricamente isomorfa? Lo anoto por acá por si no se acuerdan. Entonces, dos espacios normados, digamos A y B. Vamos a poner norma 1. Bueno, vamos a dejarlo así. Y tenemos que son normas distintas para A y B. Entonces, vamos a poner mejor así para que no se confundan los paréntesis. Entonces, estas A y B espacios normados. Aquí no siento que sean álgebras. Espacios normados son isométricamente isomorfos si existe T de A en B, isometría que es sobre. ¿Está bien? Si A y B son álgebras, se pide además, perdón, aquí es una transformación lineal. Si existe una transformación T de A en B lineal, coma, isometría y sobre. ¿Está bien? Si A y B son álgebras, se pide además que T sea homomorfismo. Es decir, que T de A por B, vamos a ponerlo mejor así, T de X por Y sea igual a, vamos a ponerlo mejor abajo, T de X por Y es igual a T de X por T de Y para toda XY en A. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que dos espacios normados son isométricamente isomorfos si existe una transformación lineal, que es una isometría y es sobre. ¿Está bien? Eso en consecuencia que dice que la inversa, bueno, existe la inversa, porque isometría implica inyectivo, y la inversa también es lineal. Si A y B son álgebras, se pide además que T sea homomorfismo. ¿Qué quiere decir? Que respete la estructura del álgebra. T de X por Y es igual a T de X por T de Y. Igual, al tener esto, la inversa también es un homomorfismo, porque las isometrías son, ¿cómo se dice? Son, inyectivas. Bueno, isomorfos nada más sería, decimos que A y B espacios normados son isomorfos si existe una transformación T de A en B lineal que solamente es biyectiva. ¿Está bien? Y en el caso de que sean álgebras, se pide además que T sea un homomorfismo. Entonces mejor lo anoto eso, ¿verdad? Para que quede claro. Porque puede ser que se lo encuentren. A y B se dice que son isomorfos nada más si existe T de A en B lineal y biyectiva. Lineal, perdón, no, de esta ser lineal, biyectiva y continua. Lineal, coma, biyectiva y continua. Sí, necesitamos que sea continua porque estamos, digamos, hablando en el contexto de algo que tiene topología, que es la norma, ¿no? La norma induce una topología en los espacios A y B. Entonces,
pues si queremos identificar dos espacios como el mismo, en nuestro contexto necesitaremos que sea lineal, biyectiva y además continua. Es decir, que es un homeomorfismo lineal. Vamos a ponerlo acá. Uy, no sé qué pasó, espérenme. Entonces es un homeomorfismo lineal. Si además ahí ves, son álgebras, le pedimos que T sea un homomorfismo. Sí, o sea que se respete la estructura del producto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dos álgebras en este caso serían isomorfas. Sí, existe un homeomorfismo que es un homomorfismo. Es decir, si existe una transformación que es lineal, multiplicativa, biyectiva y continua, o dos álgebras son isomorfas, si existe una transformación T de A en B, que es un homomorfismo, es biyectiva y es continua. O sea, hay que identificar las cosas en el contexto que estamos, ¿está bien? Si solamente son espacios normados, nada más lineal. Si somos en álgebras, se le pide que además sea un homomorfismo, que respete el producto, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando del segundo, porque estamos hablando de álgebras, entonces hay que encontrar una isometría entre A y C, que además sea un homomorfismo para demostrar el teorema. Entonces la demostración en realidad es muy sencilla. O sea, más nos tardamos en estar definiendo eso de ahí, porque la demostración, pues bueno, como dice. Ya sabemos que por lo anterior, sabemos que para todo X en A, el espectro de X es distinto del vacío. ¿Está bien? Es decir, existe un lambda que depende de X, porque pues es dependiendo de qué X escojan, existe un lambda X que está en sigma de X. Entonces para todo X agarro un lambda de X. Entonces, como ahora estoy suponiendo que cualquier elemento distinto de 0 es invertible, entonces fíjense qué es lo que pasa. Como lambda de X está en sigma de X, la definición me dice que lambda de X por E menos X no está en los elementos invertibles. ¿Está bien? Pero los invertibles son todos menos el 0. ¿Está bien? Entonces, si no está en los invertibles, entonces lambda e de X debe de ser el 0. Entonces, X es igual a lambda de X por E. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Para cualquier X encontramos un respectivo complejo lambda de X, ¿no? Vamos a ponerle aquí por acá que lambda de X está en C, ¿no? Entonces, esta es nuestra asociación. ¿Cuál es la función que queremos? Definimos T de A en C como T de X, pues lo mandamos al
lambda de x. Entonces hay que probar. T es homomorfismo. Biyectivo. Bueno. Vamos a ponerle homomorfismo sobre e isometría. ¿Está bien? Es un homomorfismo, es claro, ¿no? T de lambda, vamos a ponerle así. ¿Cómo le podemos poner para demostrar que es lineal y todo eso? T de R x más S y, pues va a ser igual a un lambda de Rx más Sy. Bueno, antes de demostrar la linealidad, creo que se me olvidó mencionar algo importante. Voy a borrar esto. Entonces, a ver, permítame borrar esta parte de acá. O sea, sí vamos a probar que es un homomorfismo. Pero sí, fíjense. Me hace falta probar algo. ¿Qué pasa con esta transformación? Observemos que si yo agarrara otro, porque aquí a lo mejor estamos como diciendo de manera muy ambigua cuál es la transformación. ¿A qué complejo lo mando, no? Porque aquí puede haber otro complejo. Entonces, pues tomen otro y vamos a ver que es lo mismo. Observemos que T está bien definida. Porque si mu de x es otro elemento de sigma de x, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué relación entre lambda de x y mu de x, ¿no? Pues bueno, entonces fíjense qué pasa. Entonces pasa lo mismo. Mu de x por e menos x no estarían los invertibles, pero pues estos son todos menos el 0, entonces tendría que ser el 0. Entonces por el mismo argumento tendríamos que mu de x por e menos x es igual a 0. Entonces tendríamos que mu de x por e es igual a x. Entonces tendríamos que mu de x es igual a lambda de x por e. Entonces tendríamos que mu de x menos lambda de x por e es igual a 0. Entonces tendríamos que mu de x es igual a lambda de x. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que como todos los elementos son invertibles salvo el 0 y los espectros siempre son distintos del vacío, lo que me está diciendo acá que entonces el espectro es un solo elemento. ¿Está bien? Entonces el espectro tiene un solo elemento. Vamos a ponerle acá. Sigma de x tiene un solo elemento. Un único. Elemento. ¿Está bien? Entonces ahora sí. T es homomorfismo. T es lineal, fíjense. T de Rx más Sy, pues de entrada pues es un complejo lambda Rx más Sy. Pero fíjense, el complejo lambda de x, que es el único elemento del espectro para x, pues es igual, por e es igual a x, ¿no? Entonces, pues r lambda x por e es igual a rx. Y también lambda de y, el único elemento del espectro por e, pues me da el y.
Entonces, S por lambda de Y por E es igual a S por X, S por Y. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa cuando hago la suma? Entonces me va a quedar que Rx más SY es igual a R lambda de X por E más S lambda de Y por E, que va a quedar R de lambda X más S de lambda Y por E. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este escalar de acá está en el espectro. Vamos a ponerlos. Entonces, R lambda X más S por lambda de Y está en el espectro de Rx más S por Y. Porque la diferencia R lambda X más S lambda Y por E menos Rx más SY es 0. Entonces no es invertible. Pero este es único. Este tiene un solo punto. Pues que es nada más el lambda Rx más S por Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, de acá, ¿no? Pues tiene que ser igual, porque son el mismo, a R lambda X más S lambda de Y. Pero ¿quién es esto? Pues esto es R de T por X más S de T de Y. Entonces, T es lineal. Análogamente, T es multiplicativa. T de X por Y es igual a T de X por T de Y. Hay que hacer un argumento similar, ¿no? Para todo XY en A. Entonces, T es un homomorfismo. ¿Está bien? Y ahora lo que nos hace falta ver es que, además, es claro que T es sobre. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, vamos a poner esto de acá. Pues la definición que nos da, si yo agarro un complejo, pues de cuál viene, pues del complejo lambda E, ¿no? O sea, T de lambda E es igual a lambda para todo lambda en C. ¿Está bien? Entonces, por eso es sobre. Entonces, T es isometría. ¿Por qué? Fíjense. Pues porque, ¿cuál es el dominio del T? Es A. Entonces aquí se trabaja con la norma. ¿Cuál es el dominio de C? Es el codominio de T es los complejos. Entonces aquí se trabaja con el módulo. Entonces fíjense qué pasa. Pues el módulo de lambda X es igual al módulo de lambda de X por la norma de la unidad, que es 1. Entonces aquí estamos usando un hecho importante, que estamos suponiendo que tengo yo una norma en el que la norma de la unidad es 1. ¿Se acuerdan que lo hicimos? O sea que no, dado una norma, no tiene por qué la norma ser 1. Es distinta de 0, pero no tiene por qué ser 1. Pero nosotros demostramos que siempre podemos encontrar una norma equivalente, submultiplicativa, pues estas cosas de norma de x por y menor o igual que norma de x por norma de y, pero que ahí sí la norma es vale 1. Entonces eso nos ayuda acá, porque podemos, y dijimos, de ahora en adelante vamos a suponer que la norma de la unidad va a ser, que tengo una norma en la que la norma de la unidad es 1. Entonces esto es igual a la norma de lambda x por e, pero esto es igual a la norma de x para todo x en a. Pero esto de acá, pues es la t, ya no lo pongo, pero esto es la t de x, ¿no? Entonces, vamos a ponerle así, t de x es igual a la norma de x para todo x en a. Entonces, t es una
isometría es sobre y es homomorfismo, entonces T es un isomorfismo isométrico. Y ya, entonces A es isométricamente isomorfa a los complejos. ¿Está bien? Hay un teorema más general que dice que Gelfand-Mazur para álgebras reales dice que si ustedes tienen una álgebra compleja pero real con unidad, para que cualquier x, de tal manera que para cualquier x distinto a 0 existe el inverso, x es invertible, entonces x es o los complejos o los cuaterniones o es isomorfo a Rn, dependiendo de la dimensión. Ese teorema no lo vamos a probar porque es un teorema muy complicado. Viene en el libro, viene en la bibliografía del curso, en la página de la facultad. Tiene que ver con cosas de funciones armónicas y eso. Entonces ya no lo vamos a demostrar. Digamos, sería como cansado. Ni estando en el curso normal lo pensaba yo demostrar. Pero digamos que ese resultado también se encuentra ya hecho para álgebras reales, álgebras normadas reales. Pero creo que es buena en esta situación, pues, demostrar el teorema de Gelfand-Mazur nada más para álgebras complejas. Y pues aquí se ve la ayuda de todos los conceptos que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, pues esto de por qué el espectro siempre es distinto del vacío. Es algo complejo, ¿no? Y cómo ayuda, ¿no? A poder escoger uno acá y ver que de hecho entonces el espectro tiene que ser con un solo elemento, ¿no? Y entonces eso define una transformación que es una isometría y que es un isomorfismo que además respeta la multiplicación y que es sobre, y entonces eso nos dice que si es un isomorfismo isométrico, entonces en realidad en este contexto el álgebra es la misma que los números complejos. ¿Está bien? Bueno, entonces en ese teorema hasta aquí le paramos. Vamos a ver algún hecho importante del espectro. Y una fórmula muy importante para el radio espectral. No hemos trabajado mucho con el radio espectral, que es el supremo de los valores absolutos en el espectro. Esa fórmula para el radio espectral es un límite y es muy importante, es muy usado. Y vamos a demostrarlo. La demostración de ese resultado es larga, vamos a dividirlo por videos, pero es un resultado importante, digamos, del curso, en donde sí quiero llegar ahí. Bueno, entonces hasta aquí le dejo. Que estén bien, saludos y nos vemos en el siguiente video.